amigos? Muy buenas noches. Gracias por estar en este espacio de Comunique Channel, como siempre, todos los miércoles aquí con información y análisis político. Como siempre me acompaña Raúl Sul Paredes. ¿Cómo estás, Raúl? Bien, bien, es un gusto. Y hoy tenemos un invitado especial, como están viendo, Rommel Pacheco. Rommel, buenas noches. Buenas noches, Yasmin. Un placer tenerte aquí y para hablar precisamente de tu proyecto de rumbo a lo que es la alcaldía de Mérida 2024. ¿Cómo has sentido, cómo has percibido la respuesta de los ciudadanos en Mérida a tu propuesta de campaña y a tus recorridos sobre todo? Pues muy bien, una gran aceptación. Yo tuve la oportunidad de hacer campaña en el 21 y la verdad que te costaba mucho, te veían en un semáforo y te veían bastante feo. Ahorita que estoy en este proyecto donde las personas se han dado cuenta que los programas sociales sí ayudan a la vida diaria de las personas, a tener una mejor economía, a tener oportunidades. Y eso es lo que yo les ofrezco a través de este proyecto que es Gran Mérida. Lo desgloso en 4 ejes: la Gran Mérida segura, la Gran Mérida de bienestar, la Gran Mérida sostenible y la Gran Mérida ordenada. Y en cada una tiene los ejes y se desdoblan. Pero les puedo decir que el mayor enemigo hoy que tenemos en nuestra ciudad es la gran desigualdad que existe, donde la ciudad ha crecido y tiene una fachada muy bonita en una parte, pero falta las demás colonias, las demás comisarías, que a donde tú vayas falta iluminación en las calles, de los 3,000, de hecho no hay un censo concreto de cuántos kilómetros de vía pública hay, de cuántas calles. En toda la investigación que he tenido hay entre 3,000 y 3,500, de las cuales entre un 41 y un 50% están en mal estado. Hace poquito mencionaron el proyecto que tienen de repavimentación, donde van a pavimentar 300 kilómetros de calle. Es el gran proyecto que proponen. Pues si sacas cuentas es menos del 10% lo que van a pavimentar de la ciudad. El gran proyecto que tienen de pavimentar, el proyecto contrario, es pavimentar menos del 10%. Y si te vas en el histórico, cada administración que han tenido han pavimentado entre 300 y 350. Entonces no va a cambiar, las calles van a seguir estando iguales. Tú hablarías entonces de que tenemos dos Méridas, una pobre y otra en otro estatus social, ¿no? Sí, Y de desarrollo. De hecho son más, ¿no? Es norte, sur, oriente, poniente, comisarías del norte y comisarías del sur, pero lo podríamos dividir en dos Méridas, como tú bien mencionas, los que tienen todos los beneficios, donde la ciudad está bonita, donde tienen los servicios públicos, y la otra Mérida, que es la mayoría, donde está olvidada, donde los servicios públicos están mal, y no digamos solamente hablando que si se ve bonito o si se ve fea la ciudad, sino que ya eso genera muchísimas problemáticas, genera inseguridad, genera delincuencia, genera problemas de salud, problemas de movilidad, y desgraciadamente ya nos está costando vidas. Por esa negligencia de no atender los parques, pues tenemos casos, no uno, ya son varios casos de pérdidas de vida por esa negligencia de no atender los parques. Oye, Romer, pues la oportunidad que nos das de tenerte aquí en este espacio me permite preguntarte así directo cómo va. O sea, por qué crees, Romer Pacheco, un hombre joven, relativamente deportista, que estuvo en el PAN y ahora está con Morena, pero hay ese proceso de descomposición sobre la política y sobre cómo creer a los políticos? ¿Por qué a Romer sí? Lo acabas de decir, es real, nadie cree en los políticos y ya nadie quiere la política. Yo la política la veo como un vehículo para poder transformar y para poder cambiar vidas. Y yo me siento orgulloso de ser un producto de programas sociales. ¿Y por qué es así? Porque mis papás pues no tenían la economía para poderme pagar los viajes. Y ahí veías a doña Landy y a don Rommel haciendo lo que pudieran hacer, rifando, vendiendo, empeñando, pidiendo prestado, tocando puertas de algún empresario, algún amigo, algún compadre y algún político. En esa concepción de poder conseguir los apoyos, pues tuve la oportunidad de conocer a algunos políticos que iban empezando y hoy están en puestos arriba. Y yo me fijé en la cabeza de decir, ¿cómo cuando yo me retire poder retribuir y poder ayudar a personas que como yo no tienen la posibilidad, cómo acercárselo, ¿no? Y desde niño dije,
Y en esa época, no sé si te acuerdas, me tocó la administración de don Víctor Cervera y él fue una de las personas que me apoyó y a mí me encantaba escuchar sus discursos antes de ir a competir, juntaba a los deportistas y yo asocié de niño, habré tenido 10, 11 años, el ser gobernador con el poder ayudar a las personas, ¿no? Y por eso se me fijó muy bien en la cabeza. Me retiro, bueno, estoy por retirarme, coincide con Juegos Olímpicos en el 21 y mi intención en estar en la política era poder ayudar, poder en el tema del deporte que no sea un privilegio el deporte, sino que sea visto como oportunidad para salir adelante y que todos tengan acceso a él. Si vemos la estadística del deporte en Yucatán en estos últimos 5 años, de estar en cuarto o quinto lugar, ha bajado al noveno, 12º lugar. Por eso cuando me preguntan, Rommel, ¿por qué ya no estás en un proyecto donde iniciaste? Porque allí me di cuenta que algunas cosas no estaban funcionando o no comulgaban, por lo cual yo entré a la política, que era ayudar al que menos tiene y apoyar los programas sociales. Y tan es así que la candidata del PRI y el PAN, que hoy está compitiendo para la alcaldía, no apoyó los programas sociales, no votó a favor de la pensión de adulto mayor. Estás hablando en el Congreso y la Unión, donde estaban los dos, coincidían. Así es, en la 64 legislatura, que ahí yo todavía pues no estaba metido en la política, se votó y votaron en contra de los programas sociales que hoy no hay ningún mexicano o mexicana que no celebre la pensión que ya es constitucional a personas adultas mayores. Entonces, yo estoy en un proyecto que es muy similar a la historia con la que yo comulgué y De con tu yo familia. de mi familia, que es de esfuerzo, de trabajo, de dedicación, que no nos alcanzaba. Y gracias al deporte tuve acceso a una beca al 100% en una buena universidad, soy licenciado, una beca a una maestría al 100%, y he tenido la capacidad de publicar un libro, de ser microempresario, de que las redes sociales, así como la televisión, también es un canal que tienes que tienes que trabajarlo. Entonces, sí he sido deportista, claro, pero de la par de eso me he preparado académicamente, tengo trayectoria en la política que inicié como legislador, tengo la parte de microempresario, tengo la parte, diferentes aristas. Por eso cuando la gente me dice, ¿y te sientes con la capacidad para el Ayuntamiento de Mérida tan importante que es? Y les digo, claro que sí. También acepto que no soy un todólogo y que tienes que tener un grupo de expertos para poder hacer Un las equipo, cosas, ¿no? un equipo. En el deporte era lo mismo. Tenía la mejor entrenadora, que era una entrenadora china, al mejor doctor, al mejor fisiatra. Y cuando yo iba a preparar la competencia, pues nos sentábamos y dialogábamos cuál iba a ser la mejor estrategia. Igual va a ser con el ayuntamiento, pero un ayuntamiento cercano a los Pero ciudadanos. primero hay que ganar, ¿no? Claro. Para cumplir. Raúl, algo más para Sí, preguntarle. mira, Yasmin, me voy a permitir una licencia en esto. No siempre tenemos en la mesa con nosotros a un campeón olímpico. Tenemos la fortuna de contar con ello. Te voy a preguntar una cosa que siempre me ha llamado la atención, y esto con el fin de que muy pronto vamos a tener una justa olímpica, y cuando aprendemos algo lo vemos, empezamos a ver diferente las cosas, ¿no? ¿Qué califican los jueces en los clavados? Todos sabemos todos pensamos que si sacas mucha agua, fue un mal clavado. Y tú sacaste mucha agua ahorita que te diste un clavado del otro lado, ¿no? Pero estás haciendo una paradoja en relación a la política. Sí, ¿no? sí. ¿Qué debe de calificar? ¿Cómo te debe de calificar? Si ¿Cuáles son los parámetros para que la sociedad... No? Ajá, no, me queda claro que sacaste agua, ¿no? Pero eso, digámoslo, eso ya es un hecho, ¿no? Ya está pasando. Pero ahorita, ¿qué debe calificar? ¿Qué debe de...? O sea, ¿qué te calificaban los jueces en tus clavados? ¿Cómo ves tú? Muy buena pregunta, y yo la completaría con otra cosa, Rommel, si me permites. ¿De allí eres o no eres chapulín? ¿Te molesta que te digan chapulín? Miren, ayer estaba en una junta vecinal y una de las candidatas que es fundadora dice, pues tenemos el máximo, el líder, el que tiene el movimiento es pues, Andrés Manuel. Y en su libro lo escribe, en el último libro, donde dice, yo inicié en el PRI. Y como no estaba de acuerdo con lo que se estaba trabajando en el PRI, pues me cambié al PRD. Y después de estar en el PRD, cuando vi que las cosas no estaban funcionando, fundó un nuevo movimiento que después se volvió Morena, un partido. A mí me dicen, es que iniciaste en el PRI, enséñame la credencial
de cuando estaba inscrito, si era clavadista, es que le pusieron tu nombre al centro acuático cuando estaba la administración Que del por PRI. cierto ya lo quitaron. Ya lo quitaron. ¿Qué te digo? Esas son las represalias. Les digo, no, yo estuve, tanto administraciones federales como estatales, cambiaban las administraciones. Yo era deportista, tenía que ir a solicitar algún Tú ibas apoyo. con la autoridad, Claro. quien estuviera, ¿no? Dos, me dan la oportunidad a través de Acción Nacional de competir un distrito que pues lo tenían perdido, ¿no? Y yo lo compito por la intención de ayudar más allá de un partido. Pero no tardó mucho, o sea, no tardé mucho tiempo en darme cuenta que ahí no era el camino correcto. Y hoy me sumo a un proyecto de nación donde la doctora Claudia me invita con las similitudes y con lo que comparto con Morena, pero también con las diferencias que puedan haber para construir un gran proyecto. Y esa es la mayor ventaja que tenemos en este proyecto. Antes de contestarle, tenemos dos proyectos. Un proyecto que si bien en muchas de las cámaras, que ha dicho el propio gobernador, que si le ha ido bien a Yucatán es porque pudo trabajar con el presidente. Claro. El Tren Maya a través del presidente, la ampliación del ducto Mayacán, presidente, las 2 generadoras de electricidad de ciclo combinado, presidente, el Parque de la Plancha, presidente, el Hospital Abraham II, presidente, el Vaivén tiene 311 millones federal. Sí, es tripartita. Todas las obras importantes en nuestro estado es gobierno federal. Entonces, si sabemos que Yucatán ha crecido y ha bajado de la desigualdad por todos los programas sociales y por toda la infraestructura federal, ¿por qué hoy le están declarando la guerra? Que ya a varios foros, entrevistas, ya le declararon la guerra a la candidata del PRI y el PAN y el candidato del PRI y el PAN a la próxima presidenta, que hasta ellos mismos asumen y ellos mismos han dicho que va a ganar Claudia. ¿Cómo le va a ir a Mérida y cómo le va a ir a Yucatán? O un proyecto que vamos a trabajar coordinadamente, gobierno federal con Claudia, gobierno estatal con Huacho y alcaldía municipal con Rommel, que vamos a poder coordinar de acuerdo a las competencias de cada uno, sin atropellar las autoridades, pero coordinadamente y con amistad. ¿Qué califica un juez? Calificaba todo, desde la presencia, desde el salto, la cadencia, la ejecución del clavado y cómo entrabas al agua. Y en un conjunto se califica todo. Integral. ¿Qué van a calificar los ciudadanos? Es lo mismo la política. Pues claro que sí, los ciudadanos tienen que estar pendientes. Es como si yo les diga, califiquen a todos los candidatos su historial. ¿Qué acto de corrupción puedo tener yo? Califiquen los otros. Califiquen los actos de corrupción, lo que han hecho. Califiquen en esta 65 legislatura el desempeño legislativo que hemos tenido. Y les puedo decir que de los yucatecos, el que ha tenido un mejor labor y desempeño político de iniciativas, no solamente presentadas, sino aprobadas, es su servidor. Entonces, si van a comparar quién es mejor político, no es el que lleve más tiempo, sino el que dé más resultados. ¿Quién tiene más preparación académica? Ya que tocas el tema, ¿cuántas iniciativas presentaste siendo diputado? Se presentaron más de 100, muchas en conjunto, muchas solas. ¿Qué tuvo que ver con el deporte? Tengo entendido. Hay muchas de deporte. Hay una que me enorgullece decir, porque emanó mucho de aquí de Yucatán, que es la ley 3 de 3. Que ningún violentador, acosador, violador o que no pague su pensión. ¿Ya se la apoyaste también? Yo fui iniciante de esa ley a nivel federal, la ley vicaria. También va a haber una modificación. Que Yucatán creo que sentó precedente. Así es, y yo lo elevé a nivel federal, y así que felicito de todo el trabajo que se hizo en Yucatán de asociaciones civiles, sociedad organizada que impulsaron y expertos, lo elevo a nivel constitucional, y el cabildo es muy importante, y aunque se escuche fea esa palabra, yo llegué y yo les dije, a ver, ¿cómo sí que se aprueben las iniciativas? Una de ellas, sabemos que en Yucatán tenemos altos índices de suicidio. Estamos entre el primero y el segundo lugar. Lamentablemente. La primera iniciativa que me aprobaron fue en el tema de salud mental para las niñas, niños y adolescentes. Que no solo sean campañas esporádicas, que sea preventivo, que sea constante, que se le esté dando seguimiento. Entonces, tengo trabajo legislativo, tengo trabajo político, pero no es cuánto tiempo has estado, sino qué has hecho. Que investiguen los ciudadanos qué es lo que se ha hecho, y ahí creo que en temas de transparencia es lo que se busca. Y en la administración del ayuntamiento, antes de entrar al aire hablábamos, ¿qué pasa con el predial? Han aumentado el predial entre un 100 a un 300% en algunos casos.
pero no se ve aplicado en la mejora de las calles y desgraciadamente pues eso trae acontecimientos tristes como los sucesos que pasaron, que no solo es uno, que en muchos parques ya han habido esos accidentes. Oye, Román, ¿qué es, en tu opinión? Veo que ya estás talacheando lo que es ahora sí, todo terreno en Mérida, pero ¿qué es, en tu opinión, así a grosso modo, el problema más delicado que enfrenta la ciudad, el problema neurálgico? ¿Cómo lo ves? ¿Qué es lo que urge abocarse? Si tú ganaras, por ejemplo, ¿qué sería el primer tema? El enemigo y el primer tema es la desigualdad, es combatir la desigualdad. Y la desigualdad engloba muchísimas cosas. Primero que nada, el transporte público. No todo el mundo tiene acceso. Me estaban contando el otro día, estaba en una comisaría y me dice, yo ya no pude seguir estudiar, una señora arriba de los 30, 40 años, me dice, yo tuve que escoger entre si me gastaba 150 pesos diarios para ir a estudiar o pues no me alcanzó y me quedé a trabajar aquí en mi comisaría. Entonces, alguien que le hubiera encantado estudiar no pudo. ¿Por qué? Porque el transporte no llega. En Susulá, igual una señora se acercó, me dice, durante 14 años vivo en la última parte de Susulá. No entra el transporte, tengo que caminar 4 kilómetros para poder llegar a la avenida donde está el relleno sanitario, agarrar una combi que me lleva a periférico y de ahí agarrar. Me dice, pierdo tiempo, dinero y en 14 años han pasado los mismos candidatos del mismo partido a decirme que me van a poner un transporte y nunca ha habido. Entonces, una de las políticas que hemos platicado, Guacho, es que el tema del transporte no se va a eliminar el vaivén. Al contrario, se va a fortalecer. Hay que poner más paradas, más rutas y sobre todo bajar los costos. Se tiene que ampliar, ¿no? Entonces, el mayor enemigo es la desigualdad, donde no solo podemos darle un crecimiento a la parte norte de la ciudad, sino hay que darle a todos los sectores, al sur, al oriente, al poniente, a las comisarías que hoy están sumamente olvidadas y hace un rezago. Y a lo mejor dirían, pues es que solo le afecta a unos cuantos, pero no es cierto, porque la falta de oportunidades, la falta de transporte, la falta de salud y la falta de educación, eso va a generar una problemática social que si no se atiende hoy van a incrementar los niveles de inseguridad y muchísimas problemáticas que no se van a poder controlar. Sobre todo el Ay, crecimiento de población, Raúl. una cosa, Rommel, ¿por qué vía te irías respecto de un problema que sostengo que hay mucha molestia, sobre todo llegando el mes de enero cuando tenemos que pagar el predial? Porque la verdad el incremento ha sido muy alto con las administraciones del PAM. ¿Te irías por reducirlas o te irías porque la contraprestación de un impuesto que es verdaderamente importante se concrete, se le devuelva a la sociedad, digamos, en asuntos como, bien dices, la movilidad, pero también están los parques, están el alumbrado, la seguridad, muchas cosas? ¿Por qué lado te irías? Me iría por las dos. Primero que nada, ya es una promesa de campaña firmada Claudia, Guacho y yo en el formato, que el predial no va a subir. O sea, ese ya no va a subir. Y se va a buscar alguna estrategia para poder irlo disminuyendo. Y en muchos de los casos que está mal tabulado, el poderlo bajar. Les pongo el caso de Cholul. Yo estoy pasando por Cholul, comisaría, porque es una comisaría. Le están cobrando 18,000 pesos a don José, que tiene como 83 años, y no lo puede pagar, porque le están cobrando el precio como si fuera de una privada que está al lado, que ha crecido, que ha nacido, y que le van a quitar su terreno, pues por no poder pagarlo. Entonces, esos hay que hacer un reajuste. Y dos, muy importante, la contraprestación, ¿no? No solo es que no suba y atender los casos como estos, sino que se aplique, porque tú pagas tus impuestos y dices, bueno, pero ¿dónde están? Porque la iluminación no hay. De las 97,000 luminarias que tenemos en la ciudad, solo se han modificado y cambiado 6,000 a LED. Hay una deuda de 600 millones de pesos que no han pagado de la contratación de luminaria. Ahora dicen que van a iluminar. Primero hay que pagar la deuda y hacer la estrategia de cómo vas a ir iluminando la ciudad. No solo porque tienes que cambiar la energía LED, que ilumina más y contamina menos, sino consume menos energía, que te va a dar un ahorro en el tema de energía. Pero para eso se necesita recursos, ¿no? Y es parte de lo que dices de la cooperación Pero institucional. así es, recurso hay,
recurso, ahí hay 6,000 millones de pesos. Gastan 51 millones en incinerar perros. Gastan 600 millones en tema de publicidad y no atienden las causas necesarias. Entonces, ¿qué propongo? Que el presupuesto se atiendan las causas, las prioritarias y como tú dices, y coordinarlo a nivel federal, estatal y municipal para poder solicitar una ampliación de presupuesto si se requiere en temas específicos y si te llevas bien con la próxima presidenta, pues va a ser un poquito más fácil el que eso suceda. Pues Rommel, lamentablemente el tiempo se nos agotó, pero te agradecemos mucho que hayas venido a este espacio de Comuniquet Channel. Como siempre, aquí los miércoles, aquí estamos. Cuando venga tu campaña, siga avanzando. Invitado permanente aquí. Muchas gracias, Yasmín. Muchas gracias, Raúl. Raúl, ¿algo más? No, nada más agradecerte, Rommel. La verdad ha sido gratificante escuchar una voz nueva en la política y suerte. Necesitamos nuevos políticos. Suerte y trabajo, ¿no? Porque va de la mano. Que va de la mano. Si algo caracteriza el deporte a los deportistas es disciplina y trabajo y eso te lleva al resultado. Muy bien, gracias y pues agradecemos a nuestro auditorio que haya estado en contacto con nosotros como siempre. Aquí estamos, gracias por su atención, Rommel, un placer. Raúl, como siempre, claro. La próxima semana aquí nos vemos. Gracias por su atención y muy buenas noches.